Muy buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor me les bendiga en esta mañana. La Iglesia Presbiteriana Cumberland Nueva Esperanza les bendice en este día de la celebración de la resurrección. Nos recuerda la historia que para el día viernes, llamado el día de la crucifixión, dos palabras finales que el Señor Jesús abordó allí en sus momentos ya cumbres. Y una de ellas, esta palabra, cuando Él expresó, consumado es. He pagado la deuda por cada uno de ustedes. Y la séptima palabra que nos recordaba cuando el Señor Jesús allí en la cruz del Calvario expresó: en tus manos encomiendo mi espíritu. Nos dice el relato bíblico que a partir de allí viene ya todo el proceso de la sepultura, porque estaban próximos, estaban en una carrera próximos porque ya iba a empezar el Shabbat. Pero también en ellos, desde antes, durante y lo que vendría a partir de allí, se generó una gran cantidad de incertidumbres, de temores en cada uno de ellos. Y solo quedaba en unos pocos, en unos cuantos, quedaba allí en su memoria, en su corazón, allí quedaba marcada parte de la profecía. Él murió, pero en 3 días resucitará. Pero eso en unos pocos, que no es muy referenciado aquí en los mismos textos. Pero en la gran mayoría del pueblo, de los seguidores, de los más cercanos, para ellos Jesús ya murió, se derribó todo. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Y eso fue lo que durante todo el sábado, una gran incertidumbre. Pero para el día domingo nos dicen cada uno de los relatos allí de los evangelios, que fueron muy temprano allí a la tumba para ungir el cuerpo del Señor. Y uno de los textos menciona que fueron las mujeres, otras se preguntaban que cómo iban a hacer para remover la piedra. En fin, frente a todo este acontecimiento que la mayoría conocemos, les dejaré allí también para que podamos abordar desde cada uno de los evangelios esa lectura de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y vamos a verlo ya un poquito más avanzada, porque cuando entre las mujeres que van, hay un momento muy particular registrado en Marcos 24, 5 al 7, que el mismo Jesús le pregunta a una de ellas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí no está, sino que ha resucitado. Acordado lo que os habló cuando estaba en Galilea, allá. Él les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que al tercer día resucitará. Téngalo presente, Él no está aquí. Es lo que nos está diciendo el texto. Y en esa misma línea, Mateo 28, 6, expresa esas mismas palabras: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: vení, venga, vean el lugar donde el Señor fue colocado, venga, mírelo. Ustedes que vienen a cerciorarse de cómo está el cuerpo, pero yo les doy la sorpresa, es que Él no está aquí, Él ha resucitado, Él vive. Y es la celebración de toda la humanidad, Él vive, y por eso es que hoy estamos compartiendo esa palabra. Al igual que en ese tiempo, cuando muchos negaban creerlo, hoy ocurre algo similar. Mucha gente lo tiene solamente como un Dios creado para su ayuda, pero se ha olvidado de ese Dios que realmente vino para restaurarlos. El apóstol Juan, en el capítulo 20, 19 al 21, nos dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, Jesús apareció en medio de ellos. Y cuando aparece allí en medio de ellos les dice: paz a vosotros. Porque el Señor Jesús sabía la incertidumbre en la que ellos estaban. El temor a ser capturados, el temor porque habían depositado la fe en el Mesías, pero según la mentalidad de ellos no les daba para creer en una resurrección. Pero cuando Jesús les dijo: paz a vosotros, y cuando les mostró las manos y los costados, para esos discípulos fue un regocijo verlo nuevamente allí en carne y hueso.
Incluso en uno de los momentos, Jesús, al ver la incertidumbre y el temor de ellos y la incredulidad, les dice, ¿tienen algo de comer? Para mostrarles, para evidenciar de que no era ningún espíritu, que era en carne y hueso que había resucitado. Entonces ellos se regocijaron de manera esplendorosa. Y Jesús en ese mismo encuentro vuelve y les dice, paz a vosotros, paz a vosotros. Y como me envió el Padre a mí, así yo los envío a cada uno de ustedes. En esa oportunidad no se encontraba el apóstol Tomás, que era uno de los 12. No estaba con ellos. Cuando llega Tomás, Jesús ya se había desaparecido de ese lugar. Y llega Tomás y ellos vienen eufóricos, alegres, sus rostros resplandecían. Tomás no se explicaba cuál era la actitud de ellos, qué había ocurrido. Y ellos le dijeron, hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Y Tomás, en una actitud arrogante y la misma incertidumbre y la ceguera, y él expresa, si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y si yo no meto allí mis dedos en su costado, no creeré. ¿Qué podríamos decir de este Tomás aquí? Y ahí es donde es similar a muchos Tomás hoy en nuestra sociedad, a muchos Tomás hoy en nuestras iglesias, a muchos Tomás aún liderando. Porque hay un conocimiento, Tomás tuvo unos conocimientos, unas experiencias, pero no lo había encarnado. Y eso es lo que le llega a decir, si no veo, no creo. Pero algo bien especial es que Jesús no corrió a mostrarle. Tomás tuvo que esperar 8 días. A los 8 días siguientes nos dice el texto que están otra vez reunidos los discípulos. Allí ya estaba Tomás. Y Jesús nuevamente vuelve y aparece allí en el escenario. Y al aparecer, cuando Tomás le mira de manera asombrada, perpleja, y como que su conciencia acusándole, se postra y le dice, mi Señor y Dios. ¿Qué le dice Jesús? Tomás, mira, mete la mano. Tomás no se atrevió. Quedó allí inclinado. Y en unas palabras así como le dijo en la anterior oportunidad cuando se habían reunido, paz a vosotros. En esta oportunidad también le dice, Tomás, porque me has visto, crees. Más bienaventurados son aquellos que aún sin verme están creyendo. Más bienaventurados son. Siguiendo esta línea, el libro de Mateo nos narra allí en Lucas 24, todo el capítulo 24, pero concentrándome aquí en el 25 y el 27, que era el camino a Emaús, que en ese trayecto ya en la noche, ellos de ese mismo día estaban ya perplejos y con mucha incertidumbre. Y Jesús, que estaba con ellos en el camino, les llega a expresar, oh insensatos y tardos de corazón, tardos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Por qué no lo tienen en cuenta? Ustedes que estuvieron caminando, estuvieron escuchando. Porque hoy tanta incertidumbre, porque hoy tanta duda. Le decía a estos hombres que iban allí a Emaús. Y Jesús comenzó a narrarles, dice que desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que de él decían allí en las escrituras. Allí les estaba narrando. ¿A qué nos debe llevar esta
toda esta reflexión nos debe llevar a varios momentos. Uno, lo que implica la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo menos de entrada 2 puntos de ellos. Uno, Juan 3 del 11 al 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino a cumplir una tarea, una misión. A los suyos vino a rescatarlo. Y estos rescatados tenían allí como prerequisito creer en Él y recibirle para poder ser hechos hijos de Dios. Y en esa misma línea, el texto que enmarca de manera universal el amor y la misericordia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo dio allí en la cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros, para que cada uno de la humanidad que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el plan y lo que implica la resurrección de nuestro Señor en cada uno de nosotros. Tanto desde todo ese tiempo, desde la historia hasta hoy, nos está diciendo, es el amor de Dios. Y quiero que lo sinteticemos en unos puntos generales. Uno de ellos, número 1, que somos justificados ante Dios. Romanos 4:25. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por su pecado, por su soberbia, altivez y todo el distanciamiento de Dios suyo y mío, Él vino a morir en una cruz allá en el Calvario. Por amor, por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestros desacatos. Pero nos dice en ese primer punto, somos justificados y resucitados para nuestra justificación. Número 2, dentro de las implicaciones, demuestra que Él venció la muerte. El aguijón de la muerte, como dice 1 Corintios 15:57. Y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte, que es el aguijón. Pero Jesús, ese aguijón vino a sacarlo a través de la resurrección. Ahí vamos viendo entonces las implicaciones de la resurrección para nosotros hoy. Como número 3, los creyentes están unidos en Cristo, nos dice Pablo allí en el libro de Romanos 8:6. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, sino la justicia de Cristo. ¿Qué significa entonces esto? Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él. Y lo decimos en varios momentos. En Cristo muero y soy resucitado. Lo que significa que me uno con Él en su muerte, en la crucifixión. Y el resultado final, la resurrección. Cuarta implicación, nos confirma la verdad de las Escrituras. Porque si miramos tanto entre varios de los libros, Isaías 53, Salmo 116 y otros tantos libros del Antiguo Testamento, donde están dando el cumplimiento y testifica la resurrección de Jesús. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo al padecimiento, cuando Él se entregaba a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia prolongada, sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Y los transgresores fueron contados. Llevó él el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Entonces mire esa narración que nos está dando allí Isaías 53. Todo el proceso que hizo para rescatarnos. Allá atrás, la humanidad atrás, hoy y los que vienen aquí adelante. Y ese Salmo 116. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleite para siempre. Qué interesante esa cuarta implicación para nosotros, lo que tiene que ver la resurrección. Vamos en la número 5, porque esta implicación implica la prueba que el evangelio es verdadero. Nos menciona un texto bien especial que tiene que ver con 1 Corintios, con Corintios 15. Y allí entre los textos entrelazados expresa: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Y si Cristo ha resucitado, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, o sea, los que han muerto en Cristo, están perdidos. Si hemos esperado esta vida, somos los más dignos de lástima. Si realmente Cristo no hubiese resucitado, estuviéramos perdiendo el tiempo aún hoy escuchando este sermón. Hubieran perdido el tiempo todos aquellos a través de la historia y fuera un fracaso, fuera una fantasía, una payasada sería. Pero uno de los textos que resalta este valor de la resurrección está en el mismo 1 Corintios 15:20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Él vive. Y similar estas palabras de Pablo, muy similares a las que Jesús le dijo allí a estas mujeres que fueron al sepulcro. Muy similar, que fueron allí al sepulcro buscando el cuerpo, donde lo colocaron para ungirlo. Pero Jesús le dice a ellas: Él no está aquí, Él vive. Y mucho tiempo después, el mismo Pablo aquí en Corinto lo está diciendo. Es que lo que algunos creen que es mentira, que es basura, que es lavado allí de cerebro. No, está diciendo, antes somos los más dignos de reconocimiento. Verso 20 una vez más. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él vive. Qué interesante en esa quinta implicación. Sexta, nos prueba que Él es el Hijo de Dios. Jesús resucitado es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Romanos 1:4. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios como un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Desde lo más profundo del corazón, yo le pido al Señor que me ayude como a entender la magnitud de lo que significa, lo que representa la resurrección. Eso es más que un juego de palabras, es más que unos conocimientos bien intrínsecos allí en la mente. Esto tiene que penetrar hasta los huesos y en todo el ser tiene que sacudir lo que es identificar que por esa resurrección Jesús es el mismo Dios, es el Hijo de Dios y que nos tocó también a nosotros. La sexta nos prueba que Él es el Hijo de Dios basado allí en Romanos. Número 7, Hechos 2:33, nos dice que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen.
por esa resurrección, Dios mismo envía de ese impulso, de ese toque del Espíritu Santo, que cuánto hoy lo necesita la humanidad. Yo lo necesito, iglesia, lo necesitamos, usted lo necesita. El toque del derramamiento del Señor, así con ese Espíritu Santo que el Señor le levantó de los muertos, y es el que también lo necesita para levantarlos en el día de hoy. Octava implicación, nos da una esperanza viva. ¿Y qué es lo que necesitamos en todo momento? Nuestro hermano Pedro allí en su carta, en la primera carta nos dice en el 1, 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, se reservará en los cielos para ustedes. Nos ha hecho nacer a una nueva esperanza viva. Sigamos viendo como esos toques de lo que implica la resurrección. Es renacer. Y cuando dice renacer, cuánta cosa, cuánta basura que pueda haber aquí en la mente, aquí en el corazón, en todo el ser, que no sea de Dios, necesita ser activada. Y solamente Él la puede dar. Solamente la puede dar por la obra de la resurrección. Novena implicación, resucitaremos al igual que Él. El mismo Corintios 15 que veíamos hace un rato, de alguna manera nos indica que los cristianos disfrutarán de la vida resucitada al igual que Cristo, con cuerpos glorificados. En esta vida sufrimos dolores y enfermedades, y es obvio porque somos simples mortales, y más por este tiempo de las pandemias. Mire cuánta situación hay de dolor. ¿Cuántos por estos días están enojados con Dios porque perdió un ser querido, un pariente cercano, o porque no entiende la situación y haciendo responsable a Dios de este sufrimiento? ¿Cuántos han perdido sus empresas, la economía? ¿Cuántos están en la necesidad de algo, de cubrir unos compromisos económicos? Y allí, como ese sufrimiento, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Y eso nos olvida que dentro del contexto bíblico también se da lo que es esa teología del sufrimiento. De alguna manera el ser humano sufre. No somos cuerpos gloriosos cuando Él nos llame a su presencia. Pero para llegar a su presencia necesitamos estar conectados con Él. Y tener presente que en esta vida vamos a sufrir por alguna situación, posiblemente unos más que otros, pero eso es parte del ser humano, parte del que vive. Los que no sufren en ese momento son los que ya han partido, sea para la gloria del Señor o sea para el distanciamiento de Él. Y el Señor espera que un día, así como también le dijo a los discípulos, en 3 días me van a crucificar y en 3 días voy a resucitar. Y así en muchos momentos nos está mencionando a cada uno de nosotros. Voy a prepararles un lugar, unas mansiones allí, a la patria celestial. Allá, aquí en la tierra somos simples embajadores. Un día entonces resucitaremos como cuerpos gloriosos. Hay un cantante español, creo que es Marcos Vidal, y en uno de sus cantos dice: Señor, no me importa, ¿cierto? El tipo de corona, el lugar que me vaya, simplemente es poder estar allí. A mí no me importa cuántos honores, cuántas glorias, solamente me importa, Señor, estar el día que llames, estar en tu presencia. Resucitaremos con Él, nos dice la novena implicación. Y la 10ª también nos implica que juzgará al mundo con justicia.
Hechos lo marca muy bien en el capítulo 16, verso 30 al 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes del mundo donde se encuentren que se arrepientan. Porque Él, el Señor Jesús, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Otra implicación de esta resurrección es que un día Él nos pedirá cuentas a cada uno. Créalo o no. Allá estaremos frente a ese listado. Y el Señor va a decir: venga, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y a otros va a decir: apartaos de mí. Pero es que yo sabía mucha Biblia, no me importa, pero no me tuviste en cuenta. Él va a juzgar de acuerdo al termómetro de Él, no a mi termómetro, no a mi parecer, no a mis emociones, no a mi sufrimiento, no a mi alegría, de acuerdo al parámetro de Él. ¿Y cómo lo evidencio yo? A través de su misma palabra. Necesitamos entonces el acercamiento a nuestro buen Dios. Y vamos a hacerlo a través de la oración. Yo les invito para que usted incline allí su corazón y nos unamos a Él en oración. Una vez más, Padre del cielo, muchas gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, muchas gracias por esa obra que hiciste allí en la cruz del Calvario, que sufriste los oprobios y que tú sabías a qué venías, Padre eterno. Gracias por tu inmenso amor, por pagar la deuda por mí que con ningún precio podría haberla pagado. Gracias por tu asistencia, Señor amado. Y suplico tanto para cada uno de nosotros, Señor amado, que podamos acercarnos a ti con un corazón humillado, reconociéndote que tú eres el Señor, reconociéndote que te necesitamos ir a arrepentirnos delante de ti, que no hay otra solución. Mira mi pecado, mira mi transgresión, límpiame, Señor. Y con tu Espíritu Santo, guíame para poderte decir de manera consciente, dispuesta y responsable que te reconocemos como el Señor resucitado, que me rescató de las fuerzas del mal, que me está brindando una oportunidad para ese momento cuando me llames a su mansión gloriosa. Oh Padre, muchas gracias. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. A ti sea la gloria, Señor. Y una vez más, muchas gracias, Padre, por este momento de permitirnos, como Iglesia Nueva Esperanza, tener este espacio de iglesia en casa. Te honramos y te bendecimos y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.